Vale. Entonces, en este ejemplo de la libreta de Python voy a generar tres señales. Una señal, si no me recuerdo, es una señal senoidal, una señal diente de sierra y una señal cuadrada para poder mezclarlas. O sea, voy a generar de manera artificial esta contaminación que estoy definiendo por acá como si fuera la fiesta cóctel, donde yo conozco de antemano cómo son los valores de la matriz de mezcla y conozco estos componentes que están ubicados por acá. Y adicionalmente le voy a agregar ruido. Entonces genero estas tres señales sintéticas, construyo la primera instrucción es para generar un conjunto, perdón, una semilla de valores aleatorios que sea siempre constante. Voy a generar 2000 muestras y voy a simular que tengo entonces 8 segundos de esas muestras que están ahí. Construyo mis señales, que son las señales S1, S2 y S3, y puedo graficarlas acá. Tengo mi señal diente de sierra, tengo mi señal senoidal, tengo mi señal cuadrado, que es esta S2. Y bueno, aquí tenía las tres señales por separado, entonces déjenme mostrar un poco más. En este caso lo que estoy construyendo es los valores estimados de las funciones de densidad de probabilidad para cada una de las señales que tengo ahí. Recordando que tengo en este caso una señal diente de sierra, poner un dibujo, entonces la señal diente de sierra sube de manera constante, luego baja, luego vuelve a subir, luego vuelve a bajar, vuelve a subir y vuelve a bajar. Entonces este muestreo que estoy haciendo de la señal es equidistante y por eso la forma de la señal diente de sierra es muy similar a una forma uniforme, porque los valores que voy calculando por acá o en función del tiempo siempre van siendo escalados con la misma distancia y por eso se ven como una distribución de tipo uniforme. La señal cuadrada, por el contrario, en este caso la señal cuadrada es una señal que está bajo, sube, sin de aquí, de este punto a este punto no pasa una muestra, se mantiene en alto, luego baja, se mantiene en bajo, luego sube y se mantiene en alto y baja. Por eso la forma de la distribución es una forma bimodal, o en el histograma solo lo vería como con esas dos barras que están definidas acá. Cuando modelo o cuando le pido que modele una distribución de tipo continua, por eso forman estas pequeñas curvaturas o esas pequeñas gaussianas que se ven ahí. La señal senoidal, a diferencia de la señal diente de sierra, no es pareja en todo el tiempo, es decir, yo tengo, si lo veo como la pendiente de la señal senoidal es más baja en esta región que en esta otra, que es cuando va haciendo la transición hacia abajo. Entonces, si yo lo estoy viendo como la velocidad de cambio, tengo más valores, o los valores de muestreo van a ser más espacial, no más espaciados, sino voy a tener más valores concentrados en esta región y en esta región, que es donde tengo el menor valor de derivada, que en esta, porque al hacerle una transición más rápida puedo captar menos valores al hacer el muestreo de la propia señal. Entonces, con estas formas que están acá, vemos que son funciones que tienen distribuciones completamente distintas, y si las mezclo, entonces tendría unas señales que es la sumatoria ponderada de esas tres formas que están definidas ahí. Déjenme hacer entonces en este caso voy a graficar nada más estos mapas de estados de cómo se ven los cambios de señal 1, o sea, cómo se ve la señal 1 con la señal 2 en este elipsoide que tengo definida por acá. S1, S2, tengo entonces, perdón, S1, S3, S1, S2, donde tengo ahora esta distribución de puntos, que es justamente lo que estoy buscando, encontrar esas distribuciones para poder hacer las rotaciones, y me faltaría S2 con S3 para ver cómo se observan esos cambios de valores. Y ahora voy a generar entonces la concatenación de estas tres señales. Les voy a sumar un poco de ruido y les voy a mezclar entre ellas para generar una nueva señal, un nuevo conjunto de señales que son la combinación de todas ellas. Déjenme ahora poner aquí
falta una parte de graficación. plt.plot, aquí sería x 0,2 puntos, componente igual componente 1, plt.grid, plt.show. Este es time. Como las tres señales miden exactamente lo mismo, pues entonces debo poder graficar contra el valor del tiempo, ¿no? plt.legend 2000 por 3, entonces este era al revés, 2 puntos, coma 0. Esa es una observación, por ejemplo, que yo tendría de un sistema donde estoy sensando con un micrófono, con un electrodo o con lo que sea que estoy sensando, donde veo que esta señal que está acá es una combinación de una señal, bueno, sé de antemano que es una combinación de una señal de diente de sierra, una señal senoidal y una señal cuadrada, pero lo que no conozco de a priori es justamente esos valores de componentes o esta matriz de mezcla que está acá, y tampoco conozco esta matriz de fuentes independientes. Déjenme mostrar las tres señales aquí. Entonces tengo componente 1, componente 2 y componente 3. Tengo mis tres señales donde se parecen, pero no son exactamente iguales. Las mezclas que hice para esta matriz estos son los valores que yo generé ahorita para simular el proceso de mezclado, donde tengo 1, 1, 1, es decir, el primer componente tiene por igual mejor dicho, la primera observación tiene por igual a los tres componentes. La segunda observación, que es S2, tiene más elementos del segundo componente, y la tercera tiene una mezcla entre los componentes, como veo así, es decir, una ponderación de 1.5 el primer componente, 1 del segundo componente y 2 del tercer componente, que está definido por ahí. El algoritmo ICA ocupo ahorita una forma que ya está programada, que se llama la forma FastICA, y le pido que me encuentre tres componentes, porque estoy diciendo que construya a partir del número de... Yo le puedo pedir cuántos componentes quiero que construya, entonces como sé que son tres, le pido los tres, ¿no? Lo que va a hacer ICA es encontrar esos componentes y después, a partir de las observaciones, reconstruir las señales que daban origen a esas observaciones y estimar cuáles son los valores de la matriz de mezcla que está mezclando esos componentes que encuentro de manera independientes. Construye eso de manera muy rápida y entonces vamos a ver cómo son esas señales. Esta forma, perdón, esta que está acá, es la matriz de mezcla estimada a partir, ¿dónde está? Perdón, esta es la matriz de mezcla estimada a partir de las observaciones que estoy definiendo allá. La matriz de mezcla original era 1, 1, 1, .521, 1.5, 1 y 2. Algo que no hace el algoritmo de FastICA es decirme o sacar en el mismo orden en el cual yo generé las funciones. Como es algo iterativo y como es algo aleatorio, entonces parte de un primer valor o de una estimación, rota la matriz, calcula los componentes, vuelve a proyectar sobre estos nuevos vectores de manera iterativa hasta llegar a un nivel mínimo de tolerancia, en este caso, y los componentes que arrojan no necesariamente están en el mismo orden en el cual yo generé esta matriz de componentes que están ubicadas por acá. Ni en el mismo orden, ni necesariamente tienen exactamente el mismo signo, porque esa proyección que estoy haciendo sobre los vectores, o sea, si yo tengo una recta, tengo una recta, esa recta puede estar definida por el vector normal a la recta, sin embargo existen dos vectores normales, que es este y su valor opuesto, que es este que está por acá. Entonces, el valor de los componentes puede tener un signo opuesto,
y lo que me importa más que el valor o el signo es el peso que tienen los componentes que están ahí. Entonces yo tenía una matriz que estaba 1, 1, 1 y el primer elemento tiene justamente casi esa ponderación, 1.06, 1.04, 1.02, aunque el primer elemento es de signo negativo, justo como lo que decía que pasaba por acá. Estoy hablando de la mezcla, estoy diciendo qué tanta energía tienen cada uno de los componentes para generar mi matriz de observaciones, y por eso el valor del signo no es tan relevante o tan importante en esta separación, o bueno, mejor dicho, el algoritmo no puede contemplar un valor de signo. El otro elemento que tenía es el matriz 1, 1.5 y 2, entonces 1.5 y 2 es esta, así como el algoritmo no sabe cuáles son las fuentes, el orden de esas propias fuentes también seguramente está cambiado, como si fuera una matriz, o sea, lo que estoy diciendo es encontrar una forma permutada de esta matriz que está acá. Voy a tratar de explicar un poco mejor este componente. En mi matriz de mezcla original, que está acá, tengo los elementos A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, que multiplican a, yo sé que son X1, X2 y X3, que son mis vectores de señal que están definidas por acá. Tengo estos tres elementos que están ahí. Si yo intercambio algunos de estos elementos, entonces pongo por ejemplo aquí X2, aquí pongo X3, aquí pongo X1, eso va a producir que mis señales también estén intercambiadas, pero los componentes, así como yo permute los renglones de esta matriz, también tengo que permutar los componentes en esta otra matriz que está definida por acá. Entonces, en este caso serían la matriz A21, A22, A23, A31, A32, A33, A3, A11, A12, A13. Entonces, esta permutación de los componentes que están acá también es parte que no conozco y realmente no importa si están permutados o no, porque esta es información que yo completamente desconozco, ¿no? Entonces, si estos están permutados respecto a estos, no importa que estén permutados, siempre y cuando pueda aislar de manera clara los valores de sus componentes. En esta implementación que tengo de ICA, que está aquí específicamente, estas columnas son columnas renglón, entonces por eso las permutaciones que estoy observando acá son respecto a las columnas y no a los renglones como tengo definidas los valores en este ejemplo que está acá. Entonces tengo los valores 2.5 y menos 1, que seguramente serán 2.5 y menos 1 que están por aquí. Observen como este primer elemento casi siempre va negativo, y tengo el otro elemento que es 2, 1.5 y 1, y corresponderá a este tercer elemento que está acá. Entonces la estimación de la matriz de mezcla se asemeja a la matriz de mezcla original, que es esta, y por lo tanto vamos a observar cómo se ven esos componentes que están definidos ahí. Déjenme ponerlos acá. Entonces en este caso el valor de S, que es S guión obtiene las señales componentes o las fuentes de mi señal que está definida o que estaba tratando de encontrar por acá. Entonces así está, y mi primera señal o el primer elemento que saca ICA es algo que se parece al diente de sierra, como se observa ahí. Si recordamos que en todos los casos que es este elemento, el primer componente siempre va en sentido negativo, el diente de sierra, al ser una señal que es así, sobre 0, si yo invierto el signo del diente de sierra, el diente de sierra cambia su forma, ahora va así, justo como aparece definida en esta parte que está acá. Entonces se parece mucho, pero justo con el valor del componente o de estos elementos puedo observar que es el mismo, pero invertido en sí. Segundo componente,
Es una señal que parece una señal senoidal, justo como lo que estamos esperando. Y tercer componente debe ser algo que se parezca a una señal cuadrada. Dos vicios todavía de MATLAB, que se parece justo a la señal cuadrada que tenía definida por ahí. Vamos a ver todo el desarrollo completo con este ejemplo, ¿no? Entonces tengo ¿dónde está? Perdón. Esta es las observaciones, o sea, estas señales son las que yo estoy detectando en mis sensores, o sea, es lo que yo observo básicamente acá. Luego los valores, estos son los verdaderos valores de las fuentes o los orígenes de mis señales, donde tengo claramente la señal cuadrada, la señal de diente de cierre, la señal senoidal. Estos elementos son lo que el algoritmo ICA recupera, que se parece mucho, salvo por una inversión de signo correspondiente a la señal de diente de cierre. Y esto es lo que yo hubiera generado si simplemente hago el algoritmo de análisis de componentes principales, tratando de rotar y proyectar sobre estos valores de las proyecciones que tengo definidas acá. Observen cómo no obtengo justamente los elementos de los componentes principales de esta matriz, no generan una recuperación que tengo más clara como por acá. Me faltó decir algo importante en esta recuperación de los componentes. El algoritmo ICA busca a través de, una vez que rota y hace el blanqueado de los componentes, evalúa una función de independencia mediante la estimación de la kurtosis de esos componentes, y va a parar en cuanto el nivel de kurtosis es suficientemente bajo como para considerar independientes a las matrices o al conjunto de observaciones que tengo ahí. Ese tipo de parámetros son, o sea, en lugar de utilizar una exponencial o una función para estimar la independencia, puedo ir cambiando sus valores, y también puedo cambiar cuáles son el número de componentes que estoy solicitando que sean independientes entre sí. Dentro de las limitaciones de ICA es que si el número de fuentes es mayor que el número de sensores, cosa que nunca sé, porque nunca sé cuántas fuentes hay, el algoritmo va a estar limitado. Necesito de manera heurística garantizar que tenga más sensores que fuentes para que el algoritmo pueda funcionar. Si yo mezclo o si las observaciones que yo tengo son un conjunto de más de dos distribuciones que tengan forma gaussiana, el algoritmo tampoco va a poder separar esas distribuciones por lo que sucede por la independencia entre estas dos y por el proceso de blanqueado y de escalamiento de las matrices de correlación. Entonces, tampoco sé si son más de dos fuentes gaussianas, en qué momento puedo parar o cuáles son esos valores de fuentes que están ahí. Si la matriz de mezcla, que es este caso, es una matriz que cambia en función del tiempo, el algoritmo ICA solamente me va a dar una sola matriz para toda la observación completa que está definida por acá. Y si la mezcla cambia en función del tiempo, no puedo saber, los algoritmos, no puedo saber en qué momento cambió, y tampoco está contemplando ese tipo de cambios que están observados ahí. Salvo esas características, entonces el análisis de componentes independientes pues permite encontrar esas fuentes y separarlas de una manera con una estimación estadística de la independencia entre ellas. No está haciendo un filtrado como se conoce en el dominio del tiempo, sino hace una estimación a partir de los valores estadísticos de las distribuciones de señal, y por eso tiene estos pormenores que están definidas por acá. Entonces, si tengo un sistema, en este caso también, otra cosa que necesito es que las señales sean señales estacionarias, para que no evolucionen en el tiempo de una manera rara, y si puedo hacer que mis observaciones caigan dentro de esos supuestos, entonces el algoritmo ICA será una herramienta muy poderosa para poder analizar las señales. Si analizo ventanas cortas de tiempo con muchos valores de muestras, entonces el algoritmo es capaz de separar las fuentes.
No puedo, si tengo un registro demasiado extenso, no puedo garantizar que la matriz de mezcla sea perfectamente igual para todos los instantes del tiempo y por lo tanto meter una estimación burda de estas matrices de mezcla. Salvo esas pormenores o esas contrapartes, el algoritmo ICA, como podemos ver acá, de estos dos, es realmente un algoritmo muy utilizado en la práctica para poder separar las fuentes que se consideran como fuentes de tipo independientes.